tal amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonita propuesta para hoy. Son pequeñas joyas, son esos tejidos que vos decís, tengo que hacer un regalo así, super express. Bueno, estas maravillas son unas agarraderas, pero en el tuto les cuento para cuántos proyectos podemos utilizar este cuadrado que es divino. Aquí está combinado con una florcita. Hablamos sobre esta técnica que es muy bonita y ya estarán pensando, su imaginación estará volando dónde más podríamos aplicar estos cuadraditos que son divinos. En esta ocasión ligó la cocina, ligó para hacer unas agarraderas preciosas, bien coloridas, bien alegres, como nos gusta a nosotros aquí en el taller. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas que vienen re bien para cualquier ocasión? Un regalo, para vender, para regalarnos para nosotros mismos. Así que nos ponemos a tejer. Acá tenemos parte de estas monadas. Miren, esta sí que es un clásico, ¿eh? Esta le hemos visto infinidad de formas, incluso sin flor central, todo con esta técnica así tan bonita de zigzag. Miren qué belleza, qué belleza. Bueno, me recontra copé con las agarraderas. Estas, como están tejidas con una lana gruesita, yo no le puse tela atrás, pero si ustedes quisieran hacerle algún pañito con una telita ahí, puede ir perfectamente. Pero son bien gorditas. Me encantaron, divinas. Imaginen estos cuadraditos para cuántos otros proyectos. Suéter. Bueno, uno enseguida se va a una manta. Cuando vemos un cuadradito decimos una manta, un pie de cama, un camino de mesa. Pero los suéter tejidos, quizás con menos vueltas, no tan grande el cuadrado, o por lo menos a mí, a mí me gusta cuando es para prendas los cuadrados que no sean tan grandes. Pero ustedes, bueno, pueden elegir de acá un cuadrado muchísimo más grande también y combinar con varios chiquitos o un cuadrado más pequeño y combinarlo para un suéter con esto queda divino, divino, divino. Bueno, ahora vamos a jugar para agarraderas y de acá que vuele nuestra imaginación. ¿Cómo les vuela a ustedes que siempre comparten sus bonitas ideas? Y las vamos compartiendo en el canal para todos nuestros amigos que están siempre dejando mensajes divinos. Bueno, miren qué fácil. Hoy, hoy hace unos días, la verdad que es un milagro. Estoy tejiendo con estas lanitas gruesitas, pero no los voy a engañar. Esta la tejí con la lana finita doble, esta florcita y el borde, pero porque me gustaba la combinación. Y acá tengo estas más gruesitas, divinas también, que estoy haciendo un montón de trabajos ahora con estas, y me encantó para este trabajo. Acá tengo una color bien bien clarita y con el clarito elegí hacer el centro de las flores. Ustedes obviamente lo van a combinar con los colores que quieran y si lo quieren hacer en hilo de algodón, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Mi agujita es la número 4, el cactus divino que tenemos aquí en el taller. Vamos a hacer el centro de la flor, que por ahí es donde vamos a comenzar. Dejo ahí esas bellezas, ahí un poquito más atrás y empezamos. Un anillito y dentro de este anillito vamos a tejer puntos bajos. ¿Cuántos puntitos bajos? Tenemos una flor con 8 pétalos, así que le vamos a dar 8 puntitos. Ahí. Entonces, simple. Miren qué fácil que viene la cosa. Tenemos 2, me quedo tejiendo 8. Ahora vamos a cerrar, una vez que tenemos los 8, cerramos este anillo, ahí, bien ajustado y con un punto deslizado, acá estoy buscando el primero, ahí. Terminamos con este color, que yo elegí hacerle el centro de la flor con un color clarito para después mandarle, vieron que yo mando mucho color. Pero ustedes eligen los colores, ¿eh? Bien, este cremita solo para hacer el centro de la flor. Ahora vamos a elegir un color que vamos a combinar los pétalos y si a ustedes les gusta el borde de afuera, si lo quieren hacer, que eso va a ser luego. Yo elegí este verde tipo flúor, es un verde manzana bien, bien subidito para hacer los pétalos, porque lo voy a combinar con el violeta que queda fantástico. Entonces, acá vamos a hacer así, por cada uno de estos puntitos bajos voy a levantar 3 cadenitas y vamos a cerrar 3 varetas juntas.
en cada uno de estos puntos de base. Tengo la segunda y la tercera. Ahí. Si ustedes están tejiendo con una lana o un hilo más finito, pueden agregar un punto más aquí para que el pétalo quede gordito. Lo cierro, es un puntito almendra en definitiva. Ahora voy a separar con 3 cadenitas y vuelvo a tejer el mismo punto en el puntito de al lado. Les comenté que son 8 pétalos porque tejimos 8 puntitos de base. Así que miren qué simple. Así tengo las 3 varetas, las cierro todas juntas y separo con 3 cadenas. Así vamos a ir rellenando toda esta flor. Miren qué fácil. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Acá terminé con el último arco. Vamos a cerrar buscando este primer pétalo con un puntito deslizado. Nudo. Cortamos y ahí está. Esta es la florcita central. Por detrás nos va a quedar esconder todas estas hebras, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a buscar el color que vamos a querer de base. No, ya me estaba equivocando. Porque, bueno, sí, en realidad lo que voy a tejer es esta parte y esta parte la voy a hacer en verde, no la voy a hacer en rojo como acá, por ejemplo. Entonces acá le voy a dar estas vueltitas en verde y luego sí el color violeta que yo quería combinarlo con este que va a quedar increíble. Entonces, si ustedes lo desean, le dan toda una vueltita de verde, como hice con ese y como hice. En este por ahí no se nota tanto porque es todo verde. En este resalta más y miren qué bonitos que quedan cualquiera de los dos, quedan muy lindos combinados. Porque estamos jugando un poquito a hacer hojitas a la flor. Pero si ustedes quisieran lo hacen directamente todo con el color de fondo, que también queda bien. ¿Ven? Acá están de las dos maneras. Entonces, como me estaba salteando el verde acá lo recuperamos. Y después viene el violeta. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a elegir cualquiera de los arcos y voy a tejer un punto bajo. Vamos a hacer la primera esquina. Una media vareta y una vareta. Esta lanita es apenas un toquecito más gruesa que las otras, pero no me hago ningún problema. Va perfecto igual. Hice estos 3 puntos, voy a hacer una cadena al aire y repito estos 3 puntos para terminar la esquina. Entonces comenzamos por la vareta, la media vareta y el punto bajo. Bien, ven, si ustedes notan, acá ya formamos una de las esquinitas. En el arquito del medio, de paso me voy llevando estas 2 hebras, las puedo esconder ya directamente aquí. Salto directamente al arco y tejo 3 puntitos bajos. Y 3. Y aquí llegué a la otra esquina, entonces repetimos un punto bajo, una media vareta y una vareta. Una cadena al aire y repito este movimiento pero a la inversa porque ahora baja. Entonces, vareta, media vareta y punto bajo. Todas las esquinitas las vamos a repetir con ese movimiento. Y cuando llegamos a los arcos del centro, tejemos 3 puntitos bajos. Fácil, fácil, fácil. Bueno, me voy a quedar tejiendo a dar toda la vueltita. Bien, acá terminé, entonces simplemente buscamos el primer punto bajo y con un puntito deslizado cerramos la hilera, hacemos nudito y cortamos. De este lado una maravilla, de este lado todas las hebras para esconder. Divina la florcita. Ahora sí voy con el color de fondo. Aquí iba muy apurada. Hay veces, bueno, a veces no, todo el día vivo así. A 1000 más o menos. Esperen que acá tengo 2 puntas. Vamos a ver cuál elijo. Elijo esta que está de adentro. Ahí. Y ahora también vamos a elegir un extremo, una punta. Este que está aquí
esta hebra, por ahora, miren, yo me la voy a llevar hacia atrás para no enhebrarla con la aguja, la llevo con la de crochet. Así no me molesta para nada. Entonces vamos a empezar en cualquiera de las esquinas, elegimos una. Bien, entonces, en cada una de estas esquinas vamos a tejer así los puntos, porque hay que hacer un aumentito. Entonces, tejo un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo espacio, ahí. ¿Ven? Así vamos a comenzar. Y luego vamos a tejer los puntos que nos vamos a encontrar aquí abajo, de la hilera anterior. Que en total son 9, porque recuerden que hicimos 3 en la esquina, 3 en el medio y 3 en la otra esquina. Entonces vamos a ir a dar toda la vuelta de este cuadradito para comenzar con este color. Así, ¿ven? Hasta ahí, voy a soltar hebra. Hasta ahí hice todos los puntitos de abajo y llegué al huequito de la esquina. Cuando llego al hueco de la esquina, tejo un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y acá repito tejiendo punto por punto. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Ven? Así. Ahora me quedo tejiendo toda esta hilera y ya les muestro aquí cómo vamos a hacer el rulito para colgar. Pero me quedo tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo. Bien. Miren dónde comencé. Comencé aquí en la esquina, di toda la vuelta, vine por aquí, llego acá. Acá es donde voy a hacer el rulito para colgar y después continúo tejiendo. Entonces, entramos a la esquinita, aquí. Hacemos el punto bajo y en vez de hacer una cadenita vamos a hacer 5, 6, 7. Eso va a depender el largo que quieran ustedes hacer el anillito, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas podría hacer y vuelvo al mismo espacio. ¿Ven? Es lo mismo que estuvimos haciendo en las esquinas, solo que aquí extendemos más las cadenitas porque de acá va a colgar luego. Una vez que hice el rulito para colgar, vuelvo a terminar aquí abajo esta hilera de 9 puntos. Recuerdan que eran 9 en estos laterales. Y ya comenzamos a hacerle esas franjitas tan lindas, como en zigzag queda con mucho relieve este punto. Ahí. Acá vamos a encontrarnos con el punto bajo del aumento de la esquinita. Entonces en este primer punto, recuerden que hicimos un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Bueno, en este primer punto cierro esta hilera. Ahí. Me ubico aquí en el huequito de la cadena. Ahí. Y ahora voy a empezar a tejer en ida hasta aquí y vuelta. Ida y vuelta. Ya no tejo todo alrededor porque estoy haciendo este dibujo ahora, ¿ven? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Se nos va a sumar el puntito este de la esquina y este otro puntito de la otra esquina. Entonces, si teníamos 9 en el centro, tenemos 10 y 11. Y de este lado va a suceder lo mismo. Entonces, vamos a ir tomando la hebra de atrás. Ahí. Les digo las cantidades porque cada tanto, si no lo quieren contar en todas las hileras, cada tanto vayan contando. Por si en alguna de las vueltas se pierde alguno y se va a pasear, entonces lo podemos recuperar. Por eso les mencioné que aquí teníamos que tener 11 puntos. Eran 9 y los de las esquinitas. Ven, acá me encuentro con 2 puntos, entonces este sería el número 11. Ahí. Pero recuerden que acá en el medio habíamos hecho una cadenita. Yo hice una cadenita.
Si ustedes lo desean y quieren que este huequito quede como más marcado, pueden hacer 2 cadenitas y les queda un espacio un poquito más grande. A mí me gustaba que quedara así. Entonces, en este huequito voy a tejer otra vez ese aumento. Un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y acá, que va a quedar como apretadito, este es el punto del aumento de la esquinita, lo tengo que recuperar. Y ahí comienzo a contar. Recuerdan que eran 11 puntos. Entonces van contando hasta llegar a la otra esquina. Fácil, fácil, fácil. Sí tienen que prestar atención que no se les pierda ninguno, porque quizás le queda un lado más corto que el otro, si se escapa algún puntito y no lo vemos. Siempre hay que recordar que cuando llegamos a las esquinitas, acá por ejemplo, que acá están los dos, ahí me voy a detener, cadenita, giro, ¿ven? Les voy a mostrar la primera hilera cómo queda. Y ahora otra vez comienzo a tejer con la hebrita de atrás. ¿Ven? Así. Entonces se va a empezar a formar ese relieve tan bonito. ¿Qué va a pasar en cada hilera? Y se nos va a ir aumentando esta. Ya no vamos a tener 11. Vamos a tener uno más. ¿Por qué? Porque cuando llegamos aquí al centro, nosotros estamos haciendo un aumento, no en el orillo, pero sí en el centro. Entonces, en cada hilera se nos va a ir sumando un puntito. Se supone que aquí tiene que haber 12 ahora. Sí, lo que tengo que fijarme es, porque como yo dejé solamente una cadenita, el huequito es muy pequeño. Si no lo van contando, tienen que ir buscando dónde les va a quedar ese huequito. Yo lo tengo acá. Ahí está medio apretadito, pero ahí está. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que me falta el puntito de aquí, el que había hecho el aumento. Una vez que llegue ahí, vuelvo a hacer ese aumento. Ahí, punto bajo, cadena, punto bajo. Y otra vez reinicio. Recuerden que aquí tenemos que tener 12 puntos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Prestar atención solo en las esquinas y ver aquí cómo nos va quedando. ¿Ven? Ahí ya empieza a levantarse, luego se baja, luego se levanta, luego se baja y hace esta especie de canaletas. ¿Ven qué bonito que queda? Eso es lo que tenemos que ir haciendo nosotros y prestando atención a tener los puntitos que queremos. Que no se nos sumen ni que nos falten tampoco. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero no solo con este tejido, sino que con cualquier otro tejido. Cuando llego a la orillita, cadenita, giro y otra vez, siempre tomando la hebra de atrás para conseguir este efecto tan lindo que nos queda cuando tejemos de esta manera, así, tan lindo. Con este punto muchas veces se hacen gorros, pero miren qué bonito que queda acá. Yo les mencioné que en un suéter estos cuadraditos quedarían soñados. O un chaleco, o un chal. Bueno, así, eso es todo lo que van a tener que ir repitiendo. Acá estoy buscando el centro. Que, como yo les di una cadenita, está como chiquito y yo soy medio chica. Ahí está mi huequito. Entonces acá voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo. Y continúo. Siempre tomando esa hebrita de atrás. Ahí. Así, bueno, ustedes van a elegir la cantidad de hileras que quieran. Yo hice hasta tener en cada lado 18 puntitos. Una vez que llegué a tener los 18 puntitos, que si lo contamos así, serían 4 vueltitas, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos hileritas, 4 en relieve y esta sería la última. 1, 2, 3, 4 en relieve y esta luego sería la última. Pero yo les comento, aquí yo llegué con 18 puntos de cada lado y a mí me gustó este tamaño, pero obviamente lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más pequeño, como les mencionaba. Si lo quieren combinar para alguna prenda, hacer el cuadradito más pequeño y combinarlo con otros, así jugando con los colores,
quedaría divino también. Así que yo me voy a quedar tejiendo hasta tener, en este caso teníamos creo que 12, les conté en esta vuelta, ahora los voy a contar. Pero me voy a quedar tejiendo ida y vuelta hasta tener 18 de cada lado. Y después les cuento cómo seguimos. Acá le di el tamaño que estaba buscando. Yo les mencioné 18 puntos, pero es obviamente elección. Quieren hacer una hilera más, una menos. Eso va a sumar, recuerden, ¿eh? Entonces, a mí me gustó esta parece más pequeño, pero ¿por qué? Porque me están faltando las últimas hileras que son de terminación. Ahora vamos a dar, ven que yo no corté la hebra y elegí este mismo color para dar toda una vuelta. Pero si ustedes quisieran cambiar el color, agregarle más color o combinar alguno de estos en toda la vuelta, lo pueden hacer, ¿eh? Yo porque quería terminar con este color y luego sí combinar el otro. Entonces, una vez que llego aquí en la esquina, vamos a empezar a tejer puntitos bajos, ahí, en cada hilerita. Tengo 2, 3, los voy contando hasta aquí porque la misma cantidad me tiene que dar de este lado. Y luego quedarían los de aquí que también les tiene que dar la misma cantidad. ¿Eh? Entonces tengo 3, 4 y voy contando 5 y vamos haciendo un puntito bajo para ir enmarcando. 6, 7, 8, 9 puntitos entraron aquí. En estas hileras yo sé que de este lado también tengo que marcar los 9 puntos. Acá es más fácil porque ya tenemos los puntitos bajos, ¿ven? Entonces lo único que nos quedaría es tejer estos puntos que están aquí de la hilera anterior. Entonces resulta más fácil. Aquí como no estaban los puntos, entonces uno más o menos tiene que ir completando esa hilera. Entonces sé que tengo 9 y sumo los de aquí. Lo mismo tengo que sumar de este lado. Aquí abajo no me hago problema porque es simplemente ir guiándonos. Recuerden que cuando llegamos a la esquina tenemos que hacer ese pequeño aumento. Pero bueno, esta es la primera hilera que voy a tejer para enmarcar y emprolijar todo este dibujo que hemos hecho. Llego hasta aquí. Una vez que llego al anillito, ven, ahí están todos los puntitos bajos. Empiezo a rellenar este arito. No lo íbamos a dejar así de flaquito. Yo tenía 8 puntos de cadena, pero ustedes lo van a ir rellenando. Es muy probable que entren 2 o 3 puntitos bajos más, por lo general, ahí. Y luego retoman aquí estos puntos que ya tenemos de base y así vamos a ir dando toda la vuelta y luego sí me dedico a cambiar el color y a jugar con el último borde. Con el color, el que elija, el que más me guste. Yo había elegido este verde manzana que es muy lindo, pero primero me quedo tejiendo hasta llegar aquí. Recuerden que empezamos acá la vuelta. Cuando llego a este extremo ya corto la hebra. Miren qué bonito que queda. Bueno, acá qué vamos a hacer, yo voy a hacer con este color que me encanta, la combinación, todo en punto cangrejo, pero ¿querés hacer picot? Haces picot. ¿Quieren hacer abanicos? Hacen abanicos. ¿Quieren hacer algún otro punto? ¿Quieren continuar sin este rulito? Si es para alguna prenda, quieren continuar tejiendo algún otro punto, combinar, lo pueden hacer. Esto se presta para muchos, muchos trabajos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar aquí en este borde. Yo voy a hacer punto cangrejo porque me gustó esa terminación, queda bonito y con esta combinación de colores queda fantástico. Es un juego de colores muy bonito. Y ya vamos preparando regalitos también. Recuerden que ya estamos casi en octubre. Aquí en la Argentina es el Día de la Madre. Obviamente que una agarradera sola para ir, regalen alguna otra cosita más tejida. Pero un juego de agarraderas andaría bien también. Miren qué bonito. Algún presente para alguna mamá amiga, una vecina, alguna tía. Ustedes pueden hacer esos pequeños regalitos. Y esto la verdad que es divino. ¿Ven cómo vamos haciendo? Así todo punto cangrejito alrededor. No, porque si les digo regalen solo una agarradera, va a haber muchas mamás que me van a querer matar. No, no.
Pero pueden hacer un regalito más con una agarradera que queda ninguna, no hagan unas cuantas, unas cuantas agarraderas. Pero bueno, como presente, la verdad que es muy lindo, es un lindo trabajo. Ahí, miren, me voy a detener. Vamos a dar toda la vuelta con el punto cangrejo, incluso aquí arriba también. Y cuando llegamos ahí cortamos la hebra, me voy a quedar tejiendo y después se los muestro. Miren qué belleza. Ah, yo estoy re contenta. Me encanta esta combinación. Divino los colores, divino el punto queda hermoso, tiene mucho relieve, queda un trabajo gordito. Que bueno, en este caso eran agarraderas, pero ya saben, ustedes lo pueden emplear en muchos proyectos, quedan divinos, no le van a errar, les va a encantar. Está muy bueno para combinar y jugar con colores, jugar con materiales también. Espero que les guste, que se enganchen a tejer estas bellezas. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y nos vemos en otro tuto. Chao.